Entonces seguimos con ellos mismos, nada más que ahora hay que ver ciertas características también, ¿sale? Bueno, entonces recuerden que hay que aprendérselos, cuáles son esos grupos funcionales, ¿sale? Bueno, vemos que es una familia que tiene ciertas características similares, ¿no? Entonces vimos esos radicales que son similares en esas familias. ¿Sí quedó aclarado? ¿Cuál era lo similar o en un alcohol? ¿Cuál era el radical que lo identificaba en el alcohol? Pregunta, ¿no? Para recordarlos. ¿Cómo se llamaba? Bueno, teníamos el OH, recuerden, ¿sale? Pero ¿cómo se llamaba el OH? El hidroxilo. ¿Sí? El hidroxilo, ¿sale? Bueno, entonces, u oxidrilo, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, así también podemos seguir recordando algunos otros. Por ejemplo, tendríamos en los aldehídos y las cetonas, que era el mismo. ¿Cuál era ese radical? Que es el que contienen, que es en realidad el grupo funcional. Y todos los aldehídos y las cetonas los tienen. El carbonilo. El carbonilo. Y otro que seguía de ahí, que era con la X, eran los ácidos carboxílicos, ¿sí o no? ¿Qué radicales? El carboxilo. Carboxilo, ¿no? Bueno, entonces así hay que ir recordando poco a poco cada uno de ellos para poder saber y reconocer las familias, ¿sale? Bueno, entonces es importante, ¿no? Recuerden que una tablita, deben de tener una tablita de radicales, nada más es cosa de sacarla de internet y ya ir viendo, ¿no? ¿Sale? Ya ir viendo que ¿sale? Imprimirla, tenerla a la mano ahí para que vayan viendo los grupos funcionales, ¿sale? Bueno, entonces, vámonos ahorita al tema de acá, lo que tenemos en esta semana, vámonos un poquito para empezar, ¿sale? Comparto pantalla y me voy acá. Compartimos. Ahí está. Bueno, seguimos con otros compuestos orgánicos, ya sabemos aldehídos, cetones, ácidos carboxílicos, ¿sí queda aclarado? Y algunos otros ésteres, ¿sale? Que también el éter y el éster, el éter y el ácido carboxílico, el éster creo, son iguales, ¿sale? Bueno, a ver, tenemos el tema, se llama polaridad, ¿sale? Bueno, una molécula cuando nosotros armamos, ¿recuerdan que armamos las moléculas? Al armarla vemos que el equilibrio entre cargas es neutro. ¿Sí queda aclarado? Pero sin embargo, la misma molécula, ¿sale? Debido a los electrones que tiene a su alrededor, ¿sale? Forma cargas positivas y forma cargas negativas, esa molécula. A eso es a lo que le llamamos polaridad. Hacia donde se concentran más los electrones, va a haber carga negativa. Y hacia donde se concentran menos, va a haber carga positiva. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces van a tener polos o dipolos. Sí queda lo que llamamos polaridad. Pero ¿por qué es importante ver esta polaridad? Es importante porque, fíjense bien, podemos ver la solubilidad de las sustancias. Dice la regla que sus sustancias polares solo se disuelven con sustancias polares. Y sustancias no polares solo se disuelven con sustancias no polares. ¿Sí queda aclarado? Pero también podemos ver una variación con el punto de ebullición y también podemos ver variación con el punto de fusión y así como otras propiedades. Además, también podemos ver el estado físico. ¿Sí queda aclarado? Entonces es importante esta polaridad. ¿Sale? Bueno, se puede medir esta polaridad mediante la electronegatividad. La electronegatividad, recordando, es la atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro.
los atrae para formar el enlace. Entonces, dentro de este hay que recordar que vimos enlaces, por ejemplo, metálicos, enlaces iónicos, enlaces covalentes, ¿sale? En donde vimos varios enlaces covalentes también. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces, dentro de esto hay que recordarlos, que quede bien claro, ¿sale? Bueno, me voy un poquito ahorita, dejo esto, ahorita regresamos porque esta tablita quiero que la resuelvan también ahorita, ¿sale? Y entonces vamos viendo. ¿Sí queda claro? Me voy a algo que ya conocemos también, dejo de compartir esto, ¿sale? Y me voy acá a compartir. Acá. Ejemplo, el agua. Una sustancia que es muy polar, ¿sale? ¿Sí? Es el agua. Pero también tiene una característica, de alguna manera le llamaron muy especial porque se combina con muchas sustancias, ¿sí o no? ¿Sale? ¿Recuerdan cómo le llamaban al agua? ¿Era disolvente universal? Disolvente universal, ¿sí queda aclarado? ¿Por qué? Porque disolvía muchas cosas, ¿sí o no? Entonces, el agua encontramos que es polar y entonces solamente disuelve sustancias polares. Mientras que hay sustancias que no son polares, como los aceites. Ustedes cuando agregan aceite al agua, ¿a poco se disuelve? Agregan una gota de aceite y ¿dónde queda? Flotando. Queda flotando, ¿no? ¿Sale? Bueno, dentro lo conocemos, más fácilmente flotan, ¿no? Sino que hay algunos otros que a lo mejor no flotan, ¿sale? Pero no se disuelven. ¿Sí queda aclarado? Entonces, todas esas sustancias que se combinan con el agua, ¿sale? Que se disuelven son polares. Entonces, por eso le llaman disolvente universal. Mientras que el lado contrario son las no polares. Por ejemplo, la grasa. ¿Cómo disolvemos una grasa? A lo mejor con un solvente, tiner, aguarrás, gasolina, podemos disolverlo, ¿sí o no? Entonces, esos que se disuelven con estos, con el aceite, por ejemplo, son sustancias no polares. Entonces ahí vemos la solubilidad, dos reglas que vemos ahorita, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces, el agua, ¿dónde está su polaridad del agua? Vamos a verlo aquí. Fíjense bien. Por ejemplo, vamos a ver un poquito la estructura de Lewis de esto, nada más. Y luego vemos la estructura del agua, que es una estructura en forma de V. ¿Sí queda aclarado? Fíjense bien, tenemos al oxígeno, tiene 6 electrones, 2, otros 2, ya tenemos 4, y aquí tenemos 1, y aquí tenemos otro. Son 6 electrones que tiene, ¿sale? Bueno, pero este oxígeno se va a combinar con 2 hidrógenos. Entonces, un hidrógeno va a tener aquí, sale un electrón. Estos electrones están representados por figuritas. Pueden ser de colores, ¿sí queda aclarado? Donde los vamos a unir y formamos lo que es su regla del octeto. ¿Queda aclarado? Bueno, entonces tenemos 2 hidrógenos. ¿Sale? Ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo formamos esto? Yo pongo el oxígeno aquí y pongo mis 6 electrones. 2, 4, 5 y 6. ¿Sale? Ahí así. Pero sin embargo llega un hidrógeno aquí y se combina con este. Llega otro hidrógeno y se combina con este. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces, este es lo que es la molécula del agua. Pero sin embargo, esta molécula del agua, hay una atracción entre ellos mismos. Esa atracción debido a los electrones, que quede bien claro. ¿Sale? Bueno, fíjense bien, dice que es en forma de B. Entonces el oxígeno va a estar aquí, mientras que los hidrógenos van a estar acá. ¿Sale? Si nosotros vemos la carga del hidrógeno es +1, ¿sale? Y este +1, ¿sale? Entonces, esta parte es positiva, mientras que esta es positiva. Y el oxígeno es menos, ¿sale? Pero fíjense bien que aquí hay un par de electrones, otro par de electrones,
y otro par de electrones. ¿Y dónde quedaron los otros electrones del oxígeno? Esta línea me indica que hay dos electrones, uno del oxígeno y uno del hidrógeno. Uno del oxígeno y uno del hidrógeno. Podríamos pintarla aquí nada más encimita, por decirlo, para que se den cuenta. Y aquí va a haber el triangulito, ¿sale? Aquí está el triángulo y aquí está. Y hay dos electrones. ¿Sí queda aclarado? Bueno, ahora, fíjense bien, esta parte es negativa. Si nosotros manejáramos como si fueran imanes, ¿qué pasa con cargas que son diferentes? ¿Se atraen o se repelen? Se atraen. Se atraen. Entonces este negativo atrae este positivo y entonces aquí esto va a ser un jalón entre ellos. ¿Sí queda aclarado? Debido a este par electrónico. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces debido a este par electrónico, pero está suelto. Sin embargo, la molécula está equilibrada. ¿Sale? Sin embargo, la molécula está equilibrada en cargas. Sin embargo, fíjense bien, al haber esta atracción, ¿sale? Aquí va a haber una cantidad de carga positiva pequeñita, mientras que haber acá una carga negativa más grande. ¿Ya lo vieron? Este como patito se le llama densidad electrónica. ¿Sí queda claro? Y sigue formando como si fuera un imán. ¿Sale? Entonces, este imán puede atraer a otros átomos, ¿sí? A que se combinen con él. Por ejemplo, si este es negativo, ¿a cuáles atraería? ¿A positivos o a negativos? A positivos. A positivos. Entonces, si estamos hablando de pura agua, pues atraerá un hidrógeno de otra agua, ¿sí o no? ¿Se queda aclarado? Entonces, y así se van formando y se van uniendo las moléculas, se van uniendo, y ya al haber muchas uniones de las moléculas es como nosotros las podemos ver. ¿Queda aclarado? Entonces, esto es lo que llamamos polaridad, porque tiene polos o dipolos la molécula. ¿Sale? Cuando no se distingue esto, se puede calcular. ¿Sale? Y se llama momento dipolar. La suma de todos los momentos dipolares que hay aquí se suman y podemos observar si es polar o no polar. ¿Sale? Entonces, hay otra, esta que se llama momento dipolar. ¿Sale? Bueno, entonces es un número que con ese número decimos, pues tiene polaridad la molécula. ¿Queda aclarado? Pero si fuera cero el valor, no tendría polaridad. ¿Sale? Pero si tiene mayor a cero, pues tiene polaridad. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces es importante esto. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a ver que las moléculas se pueden disolver o las sustancias se pueden disolver unas con otras. Podemos ver que los puntos de ebullición como los puntos de fusión son cambiantes dependiendo del estado físico que tengan. Esto le ayuda dependiendo de la polaridad que tengan. ¿Sí queda claro? Entonces, por eso es importante. ¿Sale? Bueno, entonces, ahorita sabemos que ya sabemos que hay un equilibrio entre la molécula, que es neutra, pero debido a los electrones, ¿sale? Y la atracción que existe, ¿sale? Podemos ver que hay una atracción entre ellas con respecto a otras moléculas, ¿sale? Bueno, dejo de compartir, ¿sale? Es que se me andaba yendo mi conexión, ¿sale? No sé si les avisó a ustedes algo. Bueno, pero vamos a continuar, ¿sale? Continuamos aquí y vamos a compartir lo que les decía ahorita. Fíjense bien en esto. Me voy acá. Fíjense bien esto. Aquí hay enlaces iónicos y aquí hay covalentes. Para recordarlo, el enlace iónico se lleva la unión entre metal y no metal. Metal y no metal. ¿Sale? Y los covalentes son entre no metales.
¿Sale? Pueden ser iguales o pueden ser diferentes. ¿Sí queda aclarado? Entonces ahí vemos que hay tipos de enlace covalente diferentes. ¿Queda aclarado? Bueno, en el iónico, los electrones, ¿sí? Hay uno que es el ganón, el que tiene mayor electronegatividad, el que los atrae más, ¿sale? Mientras que en el covalente se van a compartir los electrones. No hay tanta atracción de los electrones, pero los comparten entre los dos, ¿sale? Y al compartirlos se forma esa densidad electrónica que vemos que es la polaridad, ¿sale? Bueno, entonces, en esto yo quisiera que me dijeran ustedes qué tipo de enlaces son. Les voy a dar un minuto para que lo piensen y ahorita platicamos de ellos si son covalentes o iónicos, ¿sale? Bueno, entonces se los dejo tantito, ¿sale? Bueno, vámonos acá, fíjense bien, por ejemplo, ¿Qué es lo que hay que distinguir con los elementos, no? Pues que más o menos sabemos lo de la tabla periódica, ¿sí o no? ¿El sodio metal o no metal? No metal. No, al contrario. Fíjense bien que el sodio está en el grupo 1A, si queda aclarado. El grupo 1A, 2A, todos los que son de este lado de la tabla periódica. Recuerden que hay un triangulito en la tabla periódica desde el grupo 3A, ¿sale? Que es ya del lado derecho de la tabla. Hay un triangulito, ahí están todos los no metales, mientras que toda la mayoría de los demás son metálicos. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces el sodio es metal y el cloro me encuentro hasta el grupo 7A casi al final de la tabla. No es ¿Metal o no metal. metal? No metal. No metal. No metal. Entonces, fíjense bien, un metal con un no metal forman el enlace iónico. ¿Ya lo vieron? Bueno, esto a primera vista, de todos modos se pueden calcular. Perdón. Se puede calcular si es enlace iónico covalente, ¿sale? Bueno, dependiendo también de la electronegatividad, con eso lo podemos calcular, ¿sale? Bueno, por ejemplo el carbono, ¿metal o no metal? No metal. No metal, pues es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Y el oxígeno, metal o no metal? No metal. No metal. No metal. Entonces,
Al ser no metales, están formando un enlace covalente. ¿Ya lo vieron? ¿Sale? Bueno, ahora, por ejemplo, aquí hay una molécula que tiene distintos elementos. Tiene hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿El hidrógeno, metal o no metal? No metal. No metal. No metal. Recuerden que está en la tabla periódica en el lado de los, de los metales, pero está ocupando un lugar debido a su actividad que tiene y debido a su electrón. ¿Sale? Bueno, ¿el nitrógeno, metal o no metal? No metal. No metal. ¿Y el oxígeno que habíamos dicho? ¿Que no era Metal o metal? no metal. Entonces son puros no metálicos. En realidad de esta molécula podríamos decir que es enlace covalente. ¿Quedó aclarado? Bueno, entonces a primera vista así podemos decirlo, pero de todos modos hay que ver las electronegatividades de ellos, cómo se atraen y podríamos calcular si es covalente o iónico, pero a primera vista vemos que es covalente. ¿Sale? Ahora calcio, ¿metal o no metal? Este está al principio de la tabla, del grupo 2A. Metal. Metal, ¿sale? Y el oxígeno, ¿sale? Está más lejos, metal o no metal. Está el grupo No 6A, metal. no metal. Entonces, metal y no metal, ¿qué enlace es? Enlace iónico. Enlace iónico, ¿sale? Entonces, enlace iónico. Ahora, por ejemplo, hidrógeno y cloro. Hidrógeno, ¿metal o no metal? No metal. No metal y cloro, grupo 7A. Ya está al final de la tabla. No metal. No metal. Si son no metales, ¿qué tipo de enlaces? Es covalente. Covalente, ¿sale? Bueno, luego tengo el magnesio. Grupo 2A, ¿sale? Y el azufre está en el 6. Es El metal, magnesio, ¿no? que es metal, y el azufre, Metal. No Metal. metal. no metal. Bueno, el magnesio, metal, y el azufre, no metal. ¿Qué tipo de enlace es? ¿Iónico o covalente? Iónico. Iónico. Y este hidrógeno, pero sin aquí vemos que hay dos hidrógenos, ¿sí o no? Entonces, ¿el hidrógeno es metal o no metal? No metal. No metal, pero son dos no metales. ¿Qué tipo de enlace es? ¿Iónico o covalente? Covalente. Covalente. Entonces aquí vemos que forma un enlace covalente diferente a este enlace covalente, porque estos son átomos iguales y estos son átomos diferentes o elementos diferentes. ¿Ya lo vieron? ¿Sale? Al igual que este que tiene elementos diferentes, covalente. Bueno, dentro de los compuestos orgánicos nosotros estamos viendo que, por ejemplo, son covalentes por lo regular, ¿sí o no? ¿Sale? Pero dentro de estos compuestos orgánicos podemos ver que, ¿sale? A lo mejor pudiéramos hallarnos unos compuestos, polares y no polares también. Va a depender, ¿sale? Entonces hay lo que es covalentes no polares y covalentes polares. ¿Queda aclarado? Entonces, los enlaces que se forman, ¿sale? Ya tenemos dos tipos, pero sin embargo hay tres tipos de enlaces covalentes. ¿Queda aclarado? Bueno, entonces, fíjense bien, me voy acá. Hay que recordar que hay tres tipos de enlaces covalentes. El enlace covalente no polar, luego dice los elementos son los mismos, ¿sale? Como el hidrógeno, ¿sí queda claro? Luego el enlace covalente no polar, el polar, perdón, los elementos son diferentes, como el CO, ¿sale? Como por ejemplo a lo mejor el agua también, ¿sí queda aclarado? Luego tenemos los enlaces covalentes coordinados. Dice, un átomo comparte un par de electrones. Entonces, ¿qué quiere decir este coordinado? Que un átomo directamente tiene un par de electrones que se los va a ceder a otro átomo. ¿Queda aclarado? Pero los va a estar compartiendo. Al ceder los dos directamente,
los comparte. Por lo regular se hacen entre 1 y 1. ¿Queda aclarado? ¿Sale? Entonces aquí va a ceder 2 directamente. ¿Sale? Y se pueden hallar en alguna molécula en forma igual. ¿Sale? ¿Cómo está esto? Me voy aquí con unos ejemplos, fíjense. Tenemos aquí al ácido nítrico. Tiene nitrógeno y oxígenos. Tiene 3 oxígenos y un hidrógeno. ¿Vale? Fíjense bien que los oxígenos tienen 6 electrones. ¿Vale? Pero fíjense que este nitrógeno le va a regalar 2. ¿Cómo se llama el enlace ese? 2 que son directamente que se los comparte. Este es un par de electrones que le está dando y lo está pasando al oxígeno. Aquí está, miren. Un átomo comparte un par de electrones. ¿Ya están? Se llama coordinado. ¿Sale? Pero sin embargo también hay otros enlaces. Enlaces covalentes. ¿Sale? Fíjense bien, aquí este nitrógeno está compartiendo con 2 del oxígeno. ¿Ya lo vieron? Pero no se están cediendo este par directamente acá. ¿Queda aclarado? Entonces, este par, ¿sí? Es una ligadura doble. Se forma un enlace doble. ¿Sale? Recuerden que los orgánicos forman enlace doble, sencillo y triple. ¿Se acuerdan? ¿Sale? Bueno, entonces aquí vemos este que es un enlace doble. Pero sin embargo aquí el nitrógeno está compartiendo uno con el oxígeno de 1 a 1. ¿Ya lo vieron? ¿Sale? Pero están compartiendo y forman el par electrónico. Bueno, ¿por qué forman esa cantidad de electrones y se combinan de esta manera? Para ser estables. ¿Sale? Se dice que para ser estables deben de cumplir con la regla del octeto. ¿Octeto de cuántos es? Si hablo de un octeto. De 8. 8. Entonces, fíjense bien, aquí tiene 2, 4, 6 y 2 que le prestó el nitrógeno, 8. ¿Sí? Aquí tiene 2, 4, pero está compartiendo con estos 2, 6 y estos 2, 8. ¿Ya lo vieron? Y ahora, por ejemplo, 2, estos 2, 4, 6 y estos que están compartiendo, 8. Bueno, los hidrógenos al compartir van a tener 2 nada más. Los hidrógenos, que quede bien claro. Entonces, también dice en la regla que aquellos átomos que no tienen muchos electrones, ¿sí? Se deben de comportar como los gases nobles o aquí le llaman regla de 2. Van a tener 2 electrones en su último nivel para ser estables. ¿Sale? Bueno, espero que se haya entendido más o menos. Por ejemplo, el cloro, fíjense bien, aquí bien fácil. El cloro tiene 7 electrones y este otro cloro tiene 7 electrones. Se están compartiendo un par. ¿Para qué se comparten? Para ser estables. ¿Sale? Entonces, vean que tiene el octeto. 2, 4, 6 y 8. ¿Ya lo vieron? Y acá tiene otros 2, 4, 6, 8. Y se están compartiendo los electrones. ¿Ya lo vieron? ¿Vale? Ahora vamos acá con un poquito más. ¿Dónde están los coordinados? ¿Quién cede directamente 2? Se ve por los colores, ¿no? El hidrógeno. El hidrógeno. El hidrógeno nomás está cediendo un rojo. ¿Ya lo vieron? Nada más cede un rojo y se completa con uno del oxígeno. ¿Sale?
Pero fíjense bien aquí en el azufre, este par de electrones, para que este oxígeno sea estable, el azufre se los da. ¿Ya se fijaron? Entonces, contamos los 8, 2, 4, 6 y 8. Entonces le dio los 2, ¿quedó aclarado? Ahora, del otro lado nos vamos al otro oxígeno. También le dio 2, ¿sale? Y tiene ya sus 8 electrones. Mientras que así se siguen compartiendo, no crean que se van a separar. Entre ellos forman una masa electrónica, ¿sale? Donde están unidos. Si hay un equilibrio, entonces no se separan, se juntan, ¿sale? Al juntarse más, se vuelven más estables. A ver, ¿quedó bien claro? ¿Sale? Entonces, fíjense bien este azufre ahora va a compartir uno solo con este oxígeno, ¿sale? Y ya tiene 7, pero sin embargo está el hidrógeno que le va a ayudar a compartirse con uno y ya va a tener este oxígeno 8. ¿Ya se fijaron? ¿Sale? Entonces, aquí este hidrógeno también lo mismo hace. Aquí se comparte con uno y el azufre le comparte uno. ¿Ya estamos? ¿Sale? Entonces ya los comparten y son estables. La estabilidad, acuérdense, del hidrógeno es con 2 nada más, mientras que los demás forman el octeto. ¿Sale? Bueno, entonces nada más para aclarar lo de los coordinados, ¿no? Para que vieran, pero también que vieran que hay enlaces covalentes no polares, covalentes polares y covalentes coordinados. ¿Sale? Bueno, vámonos acá. Y esto se da por la diferencia de cargas también, fíjense, la polaridad. Aquí hay más electrones sueltos y aquí hay más electrones sueltos, pero aquí está el lado positivo por el hidrógeno y aquí está el lado positivo por el hidrógeno, ¿ya se fijaron? ¿Sale? Entonces, el hidrógeno al ceder el electrón, pues queda adentro, sí, cargado positivamente y este queda cargado positivamente. Mientras que los electroncitos están afuera, ¿sale? Y están formando una densidad electrónica negativa aquí y otra negativa acá, ¿sale? Bueno, me voy acá. Vamos a aclarar esto, ya con esto tenemos. Y dice así, en compuestos orgánicos, ¿sale? En las moléculas orgánicas se encuentran unidas mediante enlaces covalentes, ya los vimos. Son 3 enlaces covalentes. Enlace covalente polar, no polar y coordinado. ¿Ya está? En este tipo de enlace, los átomos comparten uno o más pares de electrones para completar el octeto. ¿Vale? Bueno, están compartiéndolo nada más porque el iónico sí los jala por la electronegatividad. ¿Sale? Se los quita. Bueno, en una molécula orgánica, los átomos de carbono se unen mediante enlaces sencillos, dobles y triples. Eso ya lo vimos, ¿no? Alcanos, alquenos y alquinos, ¿sí o no? Los electrones que se comparten se distribuyen de manera simétrica, ya que ambos átomos poseen la misma electronegatividad, es decir, son enlaces covalentes no polares. Pero, ¿de aquí qué están hablando? ¿De aquí de quién están hablando? ¿De qué átomos que se están compartiendo? Aquí es lo que hay ¿De que carbón? entender. Del carbono. El que está unido con otro carbono, entonces el enlace carbono-carbono va a ser un enlace covalente no polar. ¿Ya lo vieron? Covalente no polar. ¿Ya está? Con eso ya vamos a distinguir nuestra molécula. Si tiene enlaces covalentes, polares o no polares, ¿sale? Y va a depender de la cantidad de polares y no polares que tenga. Si tiene más no polares, el compuesto va a ser no polar. Si tiene menos y es más polar, el compuesto va a ser polar. ¿Sale? Bueno, va a depender de la cantidad que tenga. Ahora fíjense bien acá. Los hidrógenos que se comparten, ¿sí? Comparten un par de electrones con el átomo de carbono, son 2 no metales formando un enlace covalente.
con una pequeña diferencia de electronegatividad. Y aquí nos los pone. La electronegatividad del carbono es 2.5 y la del hidrógeno 2.1. Si nosotros restamos, me queda 0.4. Es muy pequeñita la carga, ¿no? Ahí podríamos decir que hay polaridad, ¿sí o no? Pero lo están tomando aquí, fíjense, como una casi homogéneo, que no va a ser polar. Dice, donde la distribución de electrones es prácticamente homogénea, se considera enlace covalente no polar. El carbono-carbono también es no polar. ¿De quién hablaban acá arriba? ¿Quién con quién se enlazaba? Los átomos de hidrógeno con los de carbono. Con los de carbono hidrógeno. Ahora ya tenemos carbono hidrógeno y carbono carbono. Son no polares por regla, no polares. ¿Ya quedó claro? ¿Sale? Eso hay que recordarlo. ¿Sale? Bueno, ya se me está acabando el tiempo, nada más otro. En general, el enlace covalente no polar se considera cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 0.87. Vimos que era 0.4, ¿sí o no? Entonces no polar. Entonces menor a 0.87 por regla, ¿sale? Son no polares. Cuando es mayor, la polaridad aumenta conforme aumenta dicha diferencia, ¿sale? Bueno, entonces ya tenemos una regla. Hasta aquí le dejamos. Pero recuerden, carbono-hidrógeno no polar, carbono-carbono no polar. Entonces tenemos que tener algunos que sean polares, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sale? Bueno, entonces lo aclaramos en la próxima clase. ¿Sale? Dejo de compartir. ¿Dudas, aclaraciones? No, profe. No, profe. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que vimos hoy? ¿Quién me dice ¿Cómo cualquier? distinguir un covalente polar y un no polar? Covalente no polar y no polar y no polar. ¿El tema cuál fue? ¿Polaridad? Polaridad, ¿sale? En realidad deberíamos de ver en puros elementos no metálicos o orgánicos, ¿sí o no? ¿Sale? Pero lo complementamos con iónico para que vean que hay una diferencia, ¿sale? Bueno, entonces, ahí le dejamos.